pasado. Y bueno, pues tenemos la verdad que hablar de un tema que es muy importante, que es esto que les decíamos, que es justo los abusos que se cometen en contra de personas que se embarazan como un legítimo derecho y que de repente, bueno, pues se violan sus derechos. Así es que vamos a saludar a nuestras entrevistadas, Valeria González Ruiz, que es coordinadora de vinculación e incidencia en política pública de Early Institute, y a Renata Díaz Barreiro Castro, que es investigadora del mismo instituto. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Erika, hola Pablo, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Qué gusto saludarlas. Hola, buenas noches. Igualmente. Ahora por acá. Sí, qué gusto verte, Erika. Tenemos el gusto de conocernos porque Early hace un gran trabajo para diferentes asociaciones y entonces gracias al trabajo de ellos y de Alumbra, con Guardianes, que aquí los hemos entrevistado por abuso sexual infantil, pues la verdad es que también estamos en contacto. Entonces, gente muy seria, muy comprometida con muchos temas. Y ahora con este tema de la discriminación laboral por embarazo, que yo le decía a Pablo, pero pues si eso me parece que ya ni debería de ser tema, y me parece como muy fuerte que todavía exista, porque ahora sí que yo sí me acuerdo, a mí no me la llegaron a pedir, pero sí me acuerdo de gente a la que le llegaron a pedir una prueba de no embarazo para contratarte. Estoy hablando de hace como 20 años que te las pedían en algunos trabajos, y yo hubiera pensado que ya esto no ocurría. Y bueno, pues ustedes nos dirán cuáles son los principales resultados de este estudio que ustedes hicieron y con quién lo hicieron. Sí, claro, pues la verdad es que justo es lo que podemos observar. O sea, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares 2016, vemos justo esta cifra, que es una cifra altísima y que justo muy vigente de que al 17% de las mujeres que tuvieron un empleo en los 5 años previos se les sufrieron alguna forma de discriminación laboral por embarazo. Y justo, Erika, esto que mencionas es muy importante, porque al desagregar este dato justo, lo que vemos es que a 11.5% de las mujeres se les pidió una prueba para poder entrar a un trabajo, ¿no? Una prueba de embarazo, eso justo que mencionas. Y aparte también, una parte muy importante es que al 3.6% se les pidió una prueba mientras ya estaban trabajando para poder continuar en sus trabajos. Estas cifras obviamente son muy alarmantes y solamente se intensifican mientras la mujer está embarazada, ¿no? Una vez que la mujer ya reporta estar embarazada, tenemos también cifras de que las consecuencias se intensifican. Ahora son mucho más graves porque pues puede haber un despido, puede haber también que ya no se les renueve el contrato, o incluso que se les pida, digamos, que se les reduzca su sueldo o prestaciones. Y esto de verdad es violatorio, no debería de ser, pero cuéntenos justo cómo es que deciden llevar a cabo este estudio, en base a qué, me imagino que por las violaciones que recibieron, a quién le hicieron este estudio y qué encontraron además de estas cifras que ya nos revelas. Es sumamente interesante, complementando un poco la respuesta de Renata y esta pregunta, nos empezamos a dar cuenta que la discriminación es mucho más compleja. Hicimos varias investigaciones cualitativas, tratamos de enfocarnos en estudios que hay en otros países, especialmente de habla inglesa, para entender qué es lo que está pasando, qué hay detrás de la discriminación, y también hicimos nuestro propio estudio aquí en México preguntándole a autoridades, ¿no? Entonces, este es básicamente el panorama de lo que hicimos, y lo que queríamos ver es qué hay de fondo y cómo se manifiesta, porque efectivamente ahorita mencionaban la solicitud de la prueba de embarazo y el despido, pero lo que hemos ido encontrando es que esta discriminación laboral por embarazo es multifactorial, es decir, se manifiesta de muchas formas. Ya mencionó Renata 2, pero hay muchas otras. De hecho, justo preparamos unas testimonios, porque lo que nosotros quisimos hacer desde Early Institute fue recabar evidencia certera, ¿no? Casos reales de lo que estaba pasando. Entonces, si me permiten, como para que empecemos a hablar de lo mismo y no solamente tengamos en mente el despido y la solicitud de la prueba, les voy a poner unos ejemplos. Tu embarazo es un tema personal. Debes cumplir con tu labor y ser profesional. Nadie más puede hacerlo. Abusaste de tus licencias médicas,
por lo que no podremos pagarte completa la quincena. Si quisiste un hijo, tienes que atenerte a las consecuencias. Tenía proyectos contigo, pero por haberte embarazado no será posible que participes en ellos. No pediste permiso para embarazarte. Y ya, con estos ejemplos, quizá, Erika, no sé si tú digas, híjole, pues chance ya no es tan lejano, ¿no? Ya ahora sí, ahora que lo pienso, sí conozco a alguien que ha vivido eso. Ahora que lo pienso, puede ser mi prima, mi tía, ¿no? O sea, yo he hablado con tantas personas y dicen, híjole, yo sufría discriminación laboral por embarazo y no tenía idea. Mi jefe me empezó a hacer la vida de cuadritos una vez que se enteró que yo estaba embarazada. Y tuve que aguantar porque justo, muy relacionado con lo que ustedes mencionaban con nuestro entrevistado pasado, es necesitamos tener acceso a la seguridad social y las mujeres embarazadas son las que más lo necesitan, ¿no? Están en una situación de alta vulnerabilidad y van a aceptar y a tolerar muchísimas más cosas que un trabajador o trabajadora que no está embarazada, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de la problemática que hemos ido encontrando y de los estudios que traemos. Si se hubiera quedado Adrián, ahorita lo que estaba yo pensando, se hubiera quedado porque él que domina la ley nos hubiera dicho, porque otro derecho, por ejemplo, es este tema de la hora de lactancia, que nadie se lo cumple a las mujeres o muy pocas empresas, y que a veces este tema de se daban unas especies de negociaciones en las que podía salir una hora antes, ¿no? De tu trabajo, porque como no tienes el espacio para tener ahí a tu bebé y hacer ahí la lactancia, entonces te dejaban salir una hora antes, pero sí era muy difícil que les respetaran este derecho a las mujeres, ¿no? O el tema, por ejemplo, Renata, en cifras de qué tantas empresas no contratan mujeres, porque ya empezando por ahí, ese debe ser el primer paso, ¿no? Yo prefiero contratar solo hombres porque las mujeres se embarazan, entonces ya se tienen que ir a cuidar hijos y entonces ya prefiero mejor desde hoy, mi regla es no contratar hombres. Hay muchas empresas, mujeres, hay muchas empresas así, ¿no? De hecho, claro, y es que aparte, perdón, es que aparte una de las cosas muy importantes es que justo la parte de los cuidados, en vez de que esté distribuida equitativamente, en muchos casos se le atribuye únicamente a la mujer. Entonces sí nos metemos en una cuestión de género. Es una cuestión en la que a los hombres se les ve con una perspectiva diferente al momento de entrar al campo laboral, porque a los hombres, al momento en el que se casan y que quieren tener hijos, incluso se les ve como personas más responsables, mientras que a las mujeres, como se les atribuye esta parte del cuidado, que realmente es responsabilidad de ambos padres, la realidad es que se empieza a ver como, digamos, como una desventaja, se empieza a observar este hostigamiento, este acoso, y incluso eso empieza obviamente desde el principio. Empieza desde que te pidan una prueba, que te pidan una prueba también para continuar en tu trabajo, que una vez que te embaraces te hostiguen, que te pidan, digamos, trabajo mientras estás en tu incapacidad por maternidad, o incluso en eso que mencionas también de los periodos de lactancia. Es decir, la discriminación por embarazo se vive desde inicio a fin, incluso desde que no estás embarazada, ¿no? Con esa parte de empezar con eso, ¿no? Que te puedes embarazar, y es una cosa que se vive actualmente. Vemos estas cifras que realmente son altísimas, ¿no? 17% que ha sufrido alguna forma de discriminación laboral por embarazo. Valeria, ¿ibas a decir algo tú? Sí, era parte de esto que comentaba Renata. Nosotros hicimos estos grupos, analizamos grupos focales, ¿no? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, en Europa, donde están un poquito más avanzados en el tema de la investigación? Y justo resultó esto, que se asocia desgraciadamente la maternidad con una desventaja en el trabajo. Es bien interesante porque en el ámbito privado nosotros festejamos la maternidad, felicitamos, cuidamos, apapachamos a todas las mujeres que están embarazadas, a las que tienen bebés chiquitos, las apoyamos, pero automáticamente en cuanto nos vamos al espacio público, o sea, por ejemplo, el trabajo, en el espacio de salud, etcétera, ya cambia el chip, ¿no? Porque sobre todo en el trabajo, lo que mencionaba Renata, se espera la idea de un trabajador ideal, que tiene que estar comprometido al 100% en su trabajo, trabajar horas extras, es 100% disponible. Y como no está pasando eso, porque las mujeres desgraciadamente asumen en la mayoría de los casos la totalidad de los cuidados,
hay un choque total. Y de una vez, si me permiten comentar, este es uno de los principales hallazgos, ¿no?, que vimos en el documento, pero también el hecho de que se ha observado que hay afectaciones en la salud también física del bebé. Cuando hablamos de discriminación laboral por embarazo, usualmente por lo laboral nos quedamos como, se afectaron los derechos laborales, ¿no? Quizá pensamos en, híjole, ya no va a tener trabajo, pero esto va mucho más allá. Desde que ella misma se ve vulnerado su derecho a la salud, ¿cómo va a pagar el parto si ya no tiene trabajo en el caso de los despidos? O si vive un constante hostigamiento, como los casos que les platiqué hace unos momentos, evidentemente hay un vínculo directo con el niño. Y lo que nos han enfocado estos estudios son, por ejemplo, parto pretérmino, es muy común, bajo peso al nacer, mayor reactividad del infanto al estrés, o incluso, desgraciadamente, en casos con desenlaces horribles, aborto espontáneo. De hecho, en el documento, sí. La mamá vive angustiada. Claro. O sea, la mamá está pasando por un momento, además, que en lugar de ser de tranquilidad y de desarrollo, es de angustia y presión. Exacto, sí. Claro. Ahora, es un desgaste emocional y angustia, tal cual por el conflicto, ¿no? Que está generando tus niveles altos de estrés que provocan todo eso que menciona Valeria. No solo en ella, sino también que te pasa al bebé. Y hay que decirlo, esto es ilegal. ¿Qué pasa con los patrones que cometan este tipo de abusos? ¿Y qué derechos tiene una mujer que se encuentre en este caso en el que no se le permita embarazarse o por haberse embarazado es hostigada o es la consecuencia que le pongan? Se escuchó un poquito de eco. ¿Podrían repetir la pregunta, por favor? Sí, te decía, ¿qué pasa con el patrón que de alguna manera viola este derecho a la mujer? ¿Y qué pasa con la mujer que se ve de alguna manera afectada porque la están reprimiendo por haberse embarazado? Bueno, ahí primero que nada es muy importante transmitirle al auditorio que la discriminación laboral por embarazo, yo creo que también por eso es la percepción de Erika, ¿no? De que ya parece que es cosa del pasado porque está en prácticamente todas las leyes. Está sancionado incluso en el Código Penal Federal, la Ley General Administrativa, la Ley Federal de Trabajo, etcétera, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, quise decir. En varias leyes, ¿no? Se sanciona. El problema es, por un lado, lo que les decía, ¿cómo vas a denunciar a tu patrón? Si sigue siendo tu patrón, ¿no? O sea, me hizo esto, me está hostigando, me está pidiendo que realice labores que ponen en riesgo mi salud. ¿Cómo lo voy a hacer si lo que menos quiero es empeorar el ambiente laboral, ¿no? Entonces, generalmente las denuncias están relacionadas con despidos. Por eso tenemos un mayor... los datos que encontramos son relacionados en muchas ocasiones con los despidos. Los derechos que la mujer trabajadora tiene, pues es a una vida libre de violencia, ¿no? Obviamente contar con la seguridad social como trabajadora, todos los derechos del trabajo y obviamente acceso a la justicia, porque ahí viene la otra parte. Digamos que sí denuncian, ¿no? Dicen, ya no voy a tolerar más, esto no es justo, yo no tengo por qué renunciar, pero tampoco tengo por qué tolerarlo. Y denuncian. Desgraciadamente, se ha observado que las autoridades no tienen la sensibilización ni la capacitación para resolver este tipo de problemas. Porque generalmente por la forma en la que se da la discriminación laboral por embarazo, no hay testigos. No hay un correo donde diga, te despido por estar embarazada. O no hay un correo o un testigo que haya escuchado, por ejemplo, estos testimonios que les narramos hace rato, ¿no? Entonces, es prácticamente la palabra de ella contra la de él. Es un estado de indefensión, pero bueno, no se puede despedir a una mujer embarazada si no hay un argumento real o una... O sea, una falta muy grave. Una falta muy grave. Prácticamente, o sea, que fuera de la ley. Estuviera haciendo algo ilegal en tu empresa, que te robe, algo así, pero fuera de eso no tendrías por qué despedir. Es un periodo en el que no la puedes despedir. Claro. Sin embargo, de los casos que nosotros observamos, sí hay casos, ¿eh? O sea, sí pasa, porque hay gente que no le importa o que lo justifica de otra forma, de, oye, ya no tienes la capacitación, demasiadas faltas injustificadas,
fraudes, incluso llegamos a observar que se alegaba para despedirlas, ¿no? Entonces, y sobre todo que los que sí saben que esto está prohibido recurren a otros elementos, a otras acciones, por ejemplo, lo que mencionamos, el hostigamiento. Ok, no te voy a correr, pero voy a hacer que tú renuncies. Y esto es muy común. Claro, es cansarte, ¿no? Agotarte, para que tú seas la que diga mejor sí, gracias, me voy, ¿no? Sí, de hecho, ahorita estamos pensando mucho en hostigamiento, pero no solamente es eso. Les voy a poner platicar un caso que también está en el informe, un caso real que llegó a la CNDH de una perita de la entonces Procuraduría General de la República. Porque muchas veces pensamos en cierto perfil de trabajadora, ¿no? Que quizá no conoce sus derechos, que quizá creen que pueden, se creen con el derecho, hay una subordinación muy evidente, pero también pasa mucho con perfiles de mujeres que tienen una capacitación muy especializada, puestos de jerarquía, directivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ella era una perita y les avisó que estaba embarazada, no les pareció de entrada, pero bueno, siguió realizando su trabajo y cursaba un embarazo de alto riesgo. Uh-huh. Cuando ella pidió no tener que hacer traslados porque ponían en riesgo su salud, le dijeron que solo ella podía hacerlo y que tenía que ser profesional. Presión. Entonces siguió haciéndolo, fue a hacer trabajo de campo, trabajaba horas extenuantes en otros estados, se empezó a sentir mal y tuvo un aborto espontáneo, desgraciadamente. Esto lo comento porque sí pasa, ¿me explico? Sí está pasando y hay una idea de que si quisiste estar embarazada tienes que probarme que sí eres capaz, ¿no? Porque en el trabajo se asume, regresando a lo mismo, como una desventaja. Entonces, si quieres mostrarte a la altura, incluso tienes que hacer todavía más que aquellas personas que no están embarazadas, desgraciadamente. Nos tenemos que ir, pero me gustaría despedirnos. Si nos pueden dar alguna recomendación de qué hacer las mujeres que en algún momento estén en esta situación, a dónde acudir, cómo o la evitar. Recomendación para la empresa y para los, igual que en el caso anterior, ¿no? Para empleados y empleadores. Claro. Renata, ¿quieres...? Sí, claro, pues en el caso, si quieres empezar, en el caso de las autoridades, pues justo es esto que estamos mencionando, ¿no? Que falta, es necesario que haya una capacitación y una sensibilización. Primero, justo por esto que mencionaba Valeria, porque en muchos casos no hay evidencia como tal, ¿no? Entonces, con una buena capacitación y con una buena sensibilización sobre el tema, sabiendo que existe esta magnitud del problema, es posible que las autoridades entiendan a qué se están enfrentando, que entiendan que puede haber un hostigamiento, que puede haber un acoso, que puede haber una reducción de salario, una reducción de prestaciones, que incluso por el tiempo en el que la mujer lleva trabajando ahí y no había sucedido nada hasta que se embarazó, ¿no? Este tipo de situaciones son cosas en las que se puede trabajar para capacitar y sensibilizar autoridades y que ellos en ese sentido puedan sancionar y dar una respuesta con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Y yo rápidamente, si me permiten, agregaría recomendaciones también para empleadores, ¿no? Patrones. Es súper importante sensibilizar y capacitar en igualdad y no discriminación a su personal, que aprendan a no ver a la maternidad como una desventaja. Informarle a las mujeres sobre los derechos que tienen y las prestaciones con las que cuentan. Claro. Y esta tercera es súper importante, implementar vías internas, efectivas y anónimas de denuncia, para que no tengan que aguantar, sino que existan las medidas, las acciones necesarias para que eso se pueda investigar de forma ¿Dónde adecuada. encontramos el estudio para quien quiera ahondar un poquito más y leerlo y checar todo lo que encontraron? Está en la página de earlyinstitute.org. Ahí les va a aparecer toda la información de este proyecto. Viene el proyecto para que lo descarguen, viene mucha más información. También se pueden inscribir a un newsletter e inscribirse a talleres. Van a haber talleres sencillos, muy accesibles, por si quieren saber más de esta información. Perfecto, pues muchas gracias. Revelador, la verdad, qué desgracia que esté pasando todavía pues este tipo de cosas. Las cifras son muy altas, las que nos daban en un principio. Les agradecemos mucho.
Hay mucho que hacer todavía, pero qué bueno que lo visibilicen. Gracias, Renata. Gracias, Valeria. Gracias por el espacio, por hablar de este tema. Un gusto saludarlas. Igualmente. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Pues nos vemos el próximo martes 8 de la noche.